Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 7 de junio ya. Gracias realmente por tener esa disposición de seguirnos, de estar aprendiendo juntamente con nosotros pues, la palabra de Dios. Estamos revisando el libro de Nehemías todos estos miércoles. No hacemos una exposición muy profunda de ello, sino cogemos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Nehemías. Nuevamente nuestra gratitud por seguirnos semana a semana. Al mismo tiempo damos gracias a Dios porque nos permite aún pues estar sirviéndolo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que podemos aprender tu palabra, Señor. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Háblanos lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que nos invite a reflexionar, que nos invite a tomar aquellas cosas que aún nos faltan, aplicarlas a nuestra vida, Señor, con el propósito siempre de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Bien, mis queridos hermanos, hemos estado viendo el libro de Nehemías. El último mensaje ha sido el capítulo 6, los versos del 6 al 9. Hoy vamos a continuar con este capítulo 6 de Nehemías, en los versos del 10 al 14. Este capítulo 6 pues, se caracteriza porque da a conocer pues, todas las confabulaciones, ¿no?, que realizaban los enemigos de Nehemías y cómo Nehemías los venció. Y eso pues tiene mucha aplicación para nuestras vidas. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo Nehemías, pues sus enemigos tratan de intimidarlo. La primera confabulación fue que quisieron secuestrarlo, la segunda pues quisieron desprestigiarlo y ahora vemos que lo quieren intimidar. En este pasaje, Semaías, ¿no?, hijo de Delaía, hijo de Maetael, dice las Escrituras, profetizó pues falsamente en contra de Nehemías, con el propósito pues de que se esconda en la casa de Dios, en el templo. Y esto lo hizo en razón porque sus enemigos lo habían sobornado, con el propósito pues de poderlo intimidar y pues reaccionando y haciendo esa acción pues iba a generar una mala fama y al mismo tiempo lo iban a desprestigiar, ¿no? Vamos a leerlo bien, está en Nehemías, en el capítulo 6, los versos del 10 al 14. Y las Escrituras nos dicen, Nehemías 6, del 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Maetael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado.
porque fue sobornado para hacerme temer y así que yo pecara y le sirviera de mal nombre para que fuese yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y todos los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Amén. Este es el pasaje de las Escrituras. Vamos a entenderlo bien para poder coger las aplicaciones. Nehemías fue a la casa de Semaías, aparentemente porque éste le había mandado a informarle que tenía pues una profecía. Este profeta o falso profeta se había encerrado como un acto simbólico, pues como para reforzar su profecía. Esta profecía, como que podemos leerlo, la expresó en poesía, ¿no? Y era la forma más usada por los profetas. ¿Y qué es lo que profetizó? Le dijo, reunámonos. De esa manera se estaba presentando pues como aliado de Nehemías. Le dice, reunámonos en el interior del templo. O sea, estaba haciendo alusión al patio interior del templo, donde estaba pues el altar del holocausto frente al santuario. Y también le aconsejó cerrar las puertas porque le dijo, vendrán a matarte. Y lo repitió nuevamente, ¿no? En la repetición indicó y subrayó el peligro. Y le dijo, sí, esta noche vendrán a matarte, ¿no? Realmente lo que él quería expresar era, o el propósito de ello era espantar y presionar más a Nehemías, que en ese tiempo pues era el gobernador de la ciudad. ¿No? Entonces Semaías llamaba pues a Nehemías a esconderse en el altar de los holocaustos. ¿Por qué lo hacía? Porque unos asesinos a sueldo pues tendrían miedo de matar a alguien que estaba protegido por un Dios. De esa manera pues quería pues intimidarle y asegurarle que la decisión que iba a tomar estaba buena, Nehemías. Algunos comentaristas indican de que el propósito de Nehemías era incitar a que él entre a un lugar prohibido, donde él no podía ingresar. Recordemos que él ocupaba un puesto de jerarquía, era el gobernador, y habían sitios en donde solamente entraban los sacerdotes. Algunos comentaristas señalan eso. Pero Nehemías respondió y dijo, ¿cómo un hombre como yo va a huir? ¿No? ¿Y quién era él, pues, como para entrar en el templo para salvar su vida? Un poco que con esas dos preguntas o esas dos interrogantes, pues como que de repente pueden haber generado algún tipo de dudas, pero esas dudas quedan pues totalmente despejadas cuando agrega una negación pues contundente, donde él dice, no entraré, ¿no? Y en este relato, más adelante, pues Nehemías se dio cuenta de que Semaías era un profeta corrupto, contratado pues por sus enemigos para destruir su reputación. Los enemigos de Nehemías esperaban de que Nehemías pecara. De esa manera pues iba a mostrar falta de fe en Dios. Y de esa manera pues querían ponerlo en ridículo
frente al pueblo. Ahora Nehemías, en vez de imitar a sus amigos para confabular o armar complots en contra de ellos, él no hizo eso, sino lo que Nehemías hizo fue que encomendó esa acción que estaban realizando sus enemigos, se la encomendó a Dios, como diciendo: Dios, encárgate, tú eres justo, pues la venganza te la doy a ti, ¿no? Conforme dice la Escritura: no vengáis vosotros mismos, dar lugar a la ira de Dios. Y es conforme actuó Nehemías. Bien, ok, eso es todo lo que podemos resumir en la historia. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para nuestra vida? Como dijimos en las enseñanzas anteriores, hemos tratado pues las diversas confabulaciones que hicieron los enemigos de Nehemías en contra de él, ¿no? En primer lugar se confabularon para secuestrarlo, lo invitaron 4 veces, ¿no? Con el propósito de que vaya y de repente ahí poderlo matar. Ahí eso está en los primeros 4 versículos. Después vemos en los versículos del 5 al 9, sus enemigos pues confabularon nuevamente con el ánimo de desprestigiarlo, ¿no? Crearon una serie de rumores, ¿no? Para desprestigiarlo. Y ahora pues en el pasaje de hoy vemos toda una confabulación para intimidarlo. En esta nueva confabulación podemos ver pues que Nehemías fue atacado en forma de seducción espiritual, es decir, que fue un intento de atraerlo pues por el miedo. Y el miedo irreflexivo pues puede inducirte a cometer muchos errores, y dentro de ellos pues el pecado de sacrilegio. Nehemías fue convocado pues a la casa de un supuesto profeta llamado Semaías, quien le presentó como revelación de Dios un oráculo que decía: vendrán para matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida, ¿no? Y él insistía en que ellos deberían esconderse en el templo, donde justamente allí no se permitía pues la entrada de laicos como Nehemías. Si Nehemías tal vez se hubiera asustado y hubiera salido en un momento de confusión o en un momento pues de confusión o de desorden o de descoordinación, ¿no? Y él hubiera ido al templo y se hubiera ocultado, y esta acción pues obviamente hubiera sido ilegal e inútil, pues hubiera caído muy fácilmente para que pueda ser desacreditado por sus enemigos. Pero esa vocación que tenía Nehemías pues como el gobernador de Israel, esa vocación que tenía como guía y consejero del pueblo de Israel, y también pues esa seguridad contundente que él tenía, que estaba bajo la protección de Dios, eso le impidió pues infundir en pánico, y apuntó una respuesta negativa directa a la sugerencia pues de Semaías. Dijo: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse. No me esconderé. Directo, claro, preciso fue Nehemías. Nehemías mostró un gran valor. Ahora bien, el valor es definido como la ausencia de miedo, pero eso
esto va mucho más allá. Valor se puede definir como una resolución para hacer lo que uno debe hacer y sabe que es correcto. Por más que sintamos miedo, por más que nos sintamos desequilibrados o lastimados, pues debemos hacer siempre lo correcto. Y ese valor es era, es y será siempre un valor, pues no es un valor natural. Algunas personas poco imaginativas son de repente naturalmente insensibles al peligro, no tienen miedo y actúan. Pero la valentía que toma riesgos para Dios, sabiendo lo peligroso que son, eso no es natural. Eso es un propio don de Dios y tiene una fuente sobrenatural, ese valor que nos permite hacer lo correcto y hacer las cosas de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos localizamos ese valor o esa fuente de valor en el entendimiento de la cruz de Cristo. Por eso es importante que podamos entender el sacrificio de Cristo, que podamos entender la obra de Jesucristo, ¿no? La pasión, la muerte, la libertad que nos dio y también cuáles son nuestras responsabilidades y también qué nos ha dado, ¿no? Y una de las cosas que nos ha dado es el Espíritu Santo, el poder que justamente ese poder que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, ese pues está en nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto nos hace ver que el valor es una gracia que debe ser buscada constantemente. Eso es lo primero que podemos rescatar y eso es lo que debemos aplicar a nuestra vida en este pasaje. Por otro lado, también podemos hablar de que Nehemías aquí mostró pues un gran discernimiento. Él vio que el engaño de Semaías pues lo vio muy rápidamente, inmediatamente se dio cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se trataba pues de un mensaje que le habían enviado Sanballat y Tobías, sus enemigos. ¿Por qué? Porque lo habían sobornado a él, le habían pagado para inducirle, pues, para que Nehemías peque. Ahora bien, estamos hablando de discernimiento. El discernimiento puede ser definido, pues, como la capacidad de ver lo que usted ve y lo evalúa, pues, por criterios apropiados. Pero el discernimiento espiritual es un asunto de percibir, pues, las calidades, tendencias y fuentes probables de ofertas y políticas que se relacionan con Dios y su reino. Aunque ese discernimiento pueda tener una base en la habilidad natural, esto se realiza simplemente, ese discernimiento espiritual, por la sintonía constante que cada uno de nosotros debe tener con Dios. Y al mismo tiempo debe generar en nosotros un hábito continuo de preguntarnos, ¿no? Si todo lo que estamos realizando en nuestra vida, si las acciones que estamos realizando, pues redunda o no para la gloria de Dios. Esta pregunta de la que estamos refiriendo, en la que nos revisamos nosotros sobre todas las decisiones que
que vamos a tomar o que tomamos y glorifica a Dios, realmente era una característica especial en Nehemías, ¿no? Cuando revisamos todo el actuar de Nehemías, podemos ver pues esa capacidad de él de examinar su corazón, de descubrir continuamente pues a sus opositores, ¿no? Y poder discernir si las acciones que iba a tomar glorificaban a Dios o no, ¿no? Hoy, en nuestros días, las confusiones espirituales, mi querido hermano, abundan para nosotros y también en el tiempo de Nehemías, ¿no? El discernimiento, entonces, el discernimiento espiritual es una necesidad principal hoy, que la naturaleza solo no la va a poder suministrar. Por tanto, debe ser buscado ese discernimiento, ¿no? En nuestra comunión con Dios, ¿no? A través de la piedad, del amor que podemos registrar a Dios, evidenciándolo pues en nuestro modo y nuestro estilo de vida. Siempre debemos estar atentos, discerniendo cada una de las intenciones de nuestro corazón. Si las cosas que están pasándonos, que nos invitan a tomar una decisión, pues si esa decisión va a permitir glorificar a Dios o no. Por eso, mi querido hermano, siempre debemos estar en comunión con Dios, debemos estar en sintonía con Dios, para que se pueda agudizar ese discernimiento que hoy tanta falta hace a cada uno de nosotros. Como cristianos debemos pues siempre estar pidiéndole a Dios que nos dé ese discernimiento continuo, y obviamente pues para que pueda fluir depende de nuestra comunión, de nuestra búsqueda con Él, de revisar, meditar las Escrituras, y sobre todo tener pues paciencia en cada una de nuestras decisiones, pensando siempre en que lo prioritario es el honor, la gloria de Dios. Bien, entonces resumiendo, dos cosas podemos estar aplicando en este pasaje: el valor, ¿no? El valor que tiene que ver pues con un valor que debemos buscarlo siempre. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Pues debemos ejecutarlo, debemos siempre ponerlo en obra, siempre podemos ponerlo en acción, pero obviamente pues volvemos a lo que estamos comentando, en nuestra comunión con Dios. En nuestra comunión con Dios podrá fluir pues ese valor, podrá fluir el poder de Dios en nuestras vidas, podrá fluir el discernimiento que necesitamos para poder enfrentar las diversas circunstancias de la vida con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios. Reflexionemos sobre eso, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo, por esta pequeña reflexión que nos invita pues a siempre a ver si realmente estamos aplicando estos mensajes que continuamente transmitimos, nos llegan a nuestro corazón y nos hace revisar nuestra vida para ver si estas cosas las estamos poniendo por obra o necesitamos implementarlas. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, pero vamos a agradecer y dándole gracias a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hablas a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, Señor, nos has hablado del valor, del coraje que necesitamos para mantenernos siempre firmes. Podemos ser intimidados, Señor, pero
el poder de tu Santo Espíritu nos permitirá siempre hacer lo correcto, porque nosotros contamos con ese valor que no es natural, es un valor que viene de ti, Señor, para poder hacer las cosas tuyas. Padre Santo, te damos gracias y también, Señor, te pedimos en esta noche que nos ayudes y nos des ese discernimiento que necesitamos continuamente, Señor, para poder enfrentar las diversas circunstancias de la vida. Padre Santo, que siempre nuestro propósito principal sea que cada una de las decisiones que tomemos sea con el propósito de exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.